Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposición. En esta ocasión continuamos con el tema 57 para ver cuál es la diferencia principal entre estadística descriptiva y estadística inferencial. Hay que tener en cuenta que la estadística descriptiva, como hemos narrado, el principal objetivo que tiene es el de resumir. El de tomar una cantidad de datos, la cantidad que se le ofrezca, y resumirlo de la forma más sencilla posible, que sea lo más sencillo de analizar, de ver, de comprender esa información. Y para ello, pues tiene diferentes herramientas. Y estas herramientas pasan por ser diferentes. Bueno, podemos hablar de diferentes medidas, podemos hablar de la utilización de gráficos y podemos hablar también de la utilización de tablas. Son los tres grandes pilares de la estadística descriptiva. Como podemos ver por las tablas, ya conocemos cómo son las tablas, pero hablaremos de ellas más adelante en los siguientes temas. No obstante, hay que tener en cuenta que las tablas, aunque todos las hayamos visto, hay que saber que nos permiten resumir la información de una forma muy rápida. De una forma muy rápida y de una forma, obviamente, muy visual, que es una de las características importantes. Pero más visual llega a ser la utilización de gráficos, y especialmente en este campo hay que tener en cuenta la diferenciación entre los gráficos, cuáles nos pueden servir más, cuáles nos pueden servir menos, según determinadas situaciones. Y todo ello lo estudia la estadística descriptiva, pero es que además tenemos una serie de medidas, dada una muestra, dada una distribución, un conjunto de elementos, tenemos una serie de medidas que nos van a permitir saber cómo, bueno, pues diferentes cosas acerca de cómo están distribuidos. Es la forma, por lo tanto tenemos medidas de forma que se traducen pues, en tener la media, la mediana, la moda. También tenemos medidas de dispersión, cómo de separado o de juntos están los datos. En este caso tenemos pues, la varianza, la desviación típica, el coeficiente de variación. Todo ello nos van a servir, pues, tanto medidas absolutas como medidas relativas. Estamos hablando en general, estamos hablando de medidas de posición, medidas de dispersión y ahora medidas de forma. Las medidas de forma son la simetría y la kurtosis. Y para tener en cuenta las medidas de forma hay que tener en cuenta también una forma base que normalmente adquiere la campana de Gauss. La campana de Gauss para la kurtosis, y para la asimetría hay que tener en cuenta el desplazamiento con respecto a la media. El desplazamiento con respecto bueno, a las características de cada una de las distribuciones. Y en ese aspecto tendríamos la estadística descriptiva, que como he dicho y repito, nos sirve para describir y para resumir de forma rápida, sencilla y fácil los datos que tenemos. Ahora bien, la estadística inferencial no nos sirve para resumir. La estadística inferencial nos sirve para estimar a partir de una característica concreta, a partir de una muestra, a partir de una serie de datos que se denominan muestras, vamos a estimar cuáles son los parámetros poblacionales de una población determinada. Por ejemplo, este tipo de procedimiento se lleva a cabo cuando es imposible o sería imposible o sería muy difícil o muy costoso o sería inviable llevar a cabo una investigación sobre cada uno de los elementos de una determinada población. Por ejemplo, en el caso en el que una empresa fabrica bombillas, para estimar, para ver cuál es el tiempo medio de vida de las bombillas, no se pueden utilizar todas las bombillas porque entonces nos quedamos sin negocio. Es básico, no podemos estar sometiendo a temperaturas altas las bombillas o dejarlas puestas todas a ver cuánta es la vida, cuánto es el tiempo medio de vida de todas y cada una de ellas. Lo cual sería ilógico porque entonces para eso no hacemos nada. Simplemente habríamos perdido el tiempo y habríamos perdido dinero. En este caso lo que se realiza es, se coge un conjunto de esas bombillas que se denomina muestra, una serie, un número de esas bombillas elegido de cierta forma, lo que se denomina muestreo, elegido de cierta forma
y al coger esta bombilla se estudian los parámetros que queramos sobre esa bombilla. Y eso nos va a proporcionar una serie de estimadores. ¿Qué son los estimadores? Lo vamos a ver más adelante, pero adelanto, los estimadores nos van a servir para estimar, por su misma palabra podemos interpretarlo, estimar cuál va a ser el valor del parámetro que queremos hallar, el parámetro poblacional. ¿Qué quiere decir parámetro poblacional? Pues en el mismo ejemplo que teníamos, el tiempo medio de vida de esas bombillas, eso estaríamos hablando en general de todas las bombillas que hemos creado. Pero como eso no podemos darlo, no podemos calcularlo, porque sería inviable, como ya hemos visto, entonces se calcula pues, de unas cuantas, establecidas a través de un muestreo, y que se llama muestra, y de esas cuentas se calcula la media muestral. La media muestral sería la media de... aquí es donde entra la relación con la estadística descriptiva. Estaríamos utilizando la estadística descriptiva en concreto para esa muestra. Y después lo extenderíamos a los parámetros poblacionales para ver, para de alguna forma estimar, inferenciar, ya que por esto estamos hablando de la estadística inferencial, cuál, o predecir, porque también es otro sinónimo, cuál va a ser el parámetro poblacional. Y con eso pues podemos decir que el tiempo medio de vida de una bombilla de este tipo pues pueden ser 3 años. Así es como la principal diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.